Imagina cerrar los ojos y escuchar solo el sonido metálico de unos rieles. Un ritmo suave, casi hipnótico. Ahora ábrelos. Estás suspendido a 65 metros sobre un valle escocés envuelto en niebla, cruzando un viaducto de piedra que tiene más de 100 años y parece haber sido construido por manos que no eran del todo humanas. Ahora imagina que ese mismo viaje, esa misma sensación de flotar entre montañas, existe en 10 formas distintas a lo largo de Europa. 10 rutas ferroviarias que desafían lo que creías posible en un tren. Algunos atraviesan los Alpes a más de 2000 metros de altitud, con glaciares a un lado y viaductos curvos sobre el vacío al otro. Otros serpentean entre fiordos noruegos, donde las cascadas caen casi encima de los vagones. Y hay uno, el último de esta lista, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no por lo que lleva dentro, sino por lo que atraviesa. Hoy en El Confín vas a conocer las 10 rutas de tren en Europa que parecen pintadas a mano. Porque después de ver esto, nunca más mirarás un asiento de ventanilla de la misma manera. Bienvenidos a El Confín. ¿No disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos? Suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. Antes de que existieran los trenes panorámicos modernos, antes de las ventanas de techo de cristal y los vagones con menú de 4 platos, ya existía una obra maestra atravesando los Alpes orientales de Austria. Y lo hacía con una elegancia que el tiempo no ha podido borrar. La Semmeringbahn, o Ferrovia del Semmering, es la primera ruta ferroviaria de montaña del mundo construida completamente con vapor. Inaugurada en 1854, cuando la ingeniería victoriana todavía debatía si un tren podía escalar pendientes pronunciadas sin descarrilar, esta vía demostró que sí era posible. Y lo hizo con 41 kilómetros de curvas, 14 túneles, 16 viaductos y 129 puentes menores que atraviesan el paso alpino del Semmering, entre los estados de Baja Austria y Estiria. El trayecto comienza en Gloggnitz, a unos 80 kilómetros al sur de Viena, y sube lentamente hasta los 898 metros sobre el nivel del mar. Conforme el tren gana altitud, el paisaje se transforma. Praderas suaves dan paso a bosques de hayas y pinos, y de pronto, como si el tren hubiera cruzado una frontera invisible, los valles se abren en profundidad y los viaductos de piedra caliza aparecen suspendidos sobre el vacío con una gracia que ningún ordenador habría podido calcular mejor. Uno de esos viaductos, el Kalte Rinne, tiene 184 metros de longitud y se alza sobre 2 pisos de arcos superpuestos. Fue construido sin hormigón, sin acero estructural moderno, solo con piedra cortada a mano y la intuición geométrica del ingeniero Carl von Gega, un albanés de nacimiento que estudió en Venecia y rediseñó los Alpes a golpe de pluma y teodolito. Hoy, los trenes que circulan por la Semmeringbahn son modernos, silenciosos y puntuales como todo lo austriaco. Pero los pasajeros que miran por la ventanilla ven exactamente lo que vieron los viajeros del siglo XIX. Colinas verdes, villorrios con techos de pizarra y ese viaducto curvo que parece haber brotado de la tierra como algo natural. Como si la montaña hubiera decidido, por sí sola, construirse un camino de piedra. Esta es la ruta menos espectacular de la lista. Y aún así, te deja sin palabras. Lo que viene después empieza a cambiar las reglas del juego. Glasdudinsalimbo. Línea de Rauma, Raumabanen. Noruega. Hay paisajes en Europa que parecen decorados de cine. Y luego está Noruega, que parece el planeta equivocado. La Raumabanen es una línea ferroviaria que conecta Dombås con Åndalsnes, en la región de Møre og Romsdal, al noroeste de Noruega. Son 114 kilómetros que atraviesan uno de los valles más dramáticamente verticales del continente, el Romsdalen, un corredor natural donde las montañas no suben, sino que se lanzan hacia el cielo como columnas de piedra de 1500 metros de altura, tan empinadas que la nieve no puede acumularse en sus flancos y cae directamente en cascada hasta el río que serpentea en el fondo.
El tren desciende desde las mesetas del interior noruego, donde el terreno es suave y cubierto de abedules, y en menos de 2 horas llega a Åndalsnes, con vistas directas al fiordo de Romsdal. A lo largo del camino, pasa junto al Romsdalshorn, un pico de 1.550 metros cuya pared norte vertical lo convierte en uno de los retos más célebres del alpinismo europeo. En invierno, el trayecto se convierte en una experiencia casi opresiva en el mejor sentido posible. Las paredes de roca están cubiertas de hielo. El río va congelado en los bordes y el tren avanza como si fuera el único ser vivo en un mundo suspendido. En verano, los valles explotan en verde y el sol escandinavo, que puede durar hasta 20 horas en esta latitud, baña todo con una luz dorada que ningún filtro fotográfico puede imitar. En 1904, el escalador inglés C.W. Pachel subió solo al Romsdalshorn sin cuerdas ni equipo moderno. Al bajar escribió en su diario que la experiencia fue el momento más aterrador y más hermoso de mi vida. El pico sigue sin tener una vía de descenso fácil. La Raumabanen no es una ruta turística de lujo. Es un tren regional noruego, puntual y funcional, que simplemente ocurre de manera rutinaria atravesar uno de los valles más impresionantes de Europa. Los pasajeros locales leen el periódico. Los turistas llevan la cámara pegada al cristal durante todo el trayecto. Si esto te parece intenso, espera a ver lo que hace la siguiente ruta con el mismo concepto. Porque Noruega aún no ha dicho su última palabra en esta lista. Ligne de Cévennes, Francia. Existe una ruta ferroviaria en Francia que casi nadie menciona cuando habla de los grandes trenes europeos. Y eso es exactamente lo que la hace especial. La Ligne de Cévennes conecta Clermont-Ferrand, en el macizo central francés, con Nîmes, en la costa mediterránea. Son 302 kilómetros que atraviesan el Parque Nacional de Cévennes, una cordillera de granito y esquisto cubierta de castaños centenarios, pueblos medievales de piedra gris y barrancos por los que el río Allier cae con fuerza indiferente. El tramo más espectacular es el Viaduc de Garabit, una obra de Gustave Eiffel, el mismo arquitecto de la Torre de París, construida entre 1880 y 1884 para cruzar las gargantas del río Truyère. El viaducto tiene 565 metros de longitud y se alza 122 metros sobre el agua, con un arco central de hierro que en su momento era el más alto del mundo. Eiffel lo consideraba su obra de ingeniería más perfecta, técnicamente más desafiante que la propia torre. A bordo, el tren desciende desde los 1000 metros de altitud del plató del Massif Central hasta los viñedos del Languedoc, cruzando microclimas distintos en el mismo viaje. Comienza entre niebla y paisajes célticos de brezo. Termina entre cipreses y luz mediterránea. Es como atravesar 2 países distintos sin cambiar de asiento. El escritor Robert Louis Stevenson cruzó las Cévennes a pie en 1878, acompañado solo de una burra llamada Modestine. Su libro, Viajes con una burra por las Cévennes, describió estos paisajes con tal precisión que, 140 años después, la ruta que él recorrió a pie todavía lleva su nombre, el GR70, conocido como el Chemin de Stevenson. Hoy, el tren circula 2 veces al día. No hay vagones panorámicos ni menús de degustación, pero las ventanillas son amplias y el paisaje, especialmente en otoño, cuando los castaños tiñen las laderas de cobre y oro, es de una belleza tan sobria que no necesita adornos. Europa esconde estas rutas entre las más conocidas, como notas a pie de página en un libro que merece ser leído entero. Y la siguiente nota está en el extremo occidental del continente. Asentamin Viticulturoline, Liña do Douro, Portugal. El río Duero nace en la provincia española de Soria, atraviesa Castilla y León a lo largo de 485 kilómetros y cruza la frontera con Portugal con el nombre de Douro. Luego hace algo extraordinario. En vez de descender en línea recta hacia el océano, se abre camino a través de una garganta de granito y esquisto, tallando un cañón que los portugueses llevan siglos cultivando en terrazas verticales donde crece la uva que da origen al vino de Oporto. La Liña do Douro sigue ese mismo camino. Sale de Oporto, la segunda ciudad de Portugal construida sobre 7 colinas frente al Atlántico,
y remonta el valle del río durante 211 kilómetros hasta la frontera española en Barca de Alba. Durante las primeras 2 horas, el tren avanza entre quintas vitícolas de fachadas azulejas, bodegas de piedra y pueblos que llevan los mismos apellidos desde la Edad Media. A partir de Regua, el valle se estrecha y la ruta se convierte en otra cosa. Las terrazas de viñas suben casi verticales desde el agua, sostenidas por muros de piedra seca, construidos sin mortero por generaciones de agricultores. El tren pasa tan cerca del río que en algunos tramos puedes escuchar el agua contra las rocas. Y en primavera, cuando los almendros florecen en blanco sobre las laderas oscuras, el paisaje alcanza un nivel de belleza tan compuesto, tan equilibrado, que parece diseñado a propósito. Las terrazas del Alto Duero no son solo culturales, son climáticas. Las paredes de piedra acumulan el calor del sol durante el día y lo liberan por la noche, creando un microclima artificial que protege las vides de las heladas y acelera la maduración de la uva. Los viticultores portugueses descubrieron este principio hace 2000 años. Los físicos modernos lo llaman efecto de masa térmica. Un viaje completo entre Oporto y Pocinho, el tramo más bello, dura aproximadamente 4 horas y media. Es tiempo suficiente para ver el río cambiar de color con la luz, para ver las cigüeñas posadas en los campanarios de las iglesias románicas y para entender por qué este valle fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. No solo el vino, el paisaje entero. Pero si el Duero es el valle más civilizado de esta lista, lo que viene a continuación es su opuesto exacto. Cinque Terre Express, Italia. Hay algo profundamente italiano en la idea de construir un pueblo encima de un acantilado. No porque sea práctico, no lo es en absoluto, sino porque el resultado es tan hermoso que cualquier otra consideración deja de importar. El Cinque Terre Express conecta La Spezia con Levanto a lo largo de la costa de Liguria, en el noroeste de Italia. Son apenas 18 kilómetros de vía que pasan por 5 aldeas: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. 5 pueblos que llevan más de 1000 años aferrados a los acantilados sobre el Mediterráneo, con casas pintadas en amarillo limón, naranja quemado y rosa viejo, apiladas unas sobre otras como si el color fuera el único material de construcción disponible. El tren viaja en gran parte dentro de la roca. Los túneles suponen el 80% del trayecto, y el efecto es cinematográfico de un modo casi literal. Cada vez que el convoy sale a la luz, aparece una aldea distinta enmarcada por el mar. Son apariciones, flashes de color y vida entre la oscuridad de la piedra caliza. Desde los vagones, especialmente en verano, con el Mediterráneo en calma y la luz de media tarde cayendo oblicua sobre las fachadas, se ve algo que difícilmente parece real. Barcos de pesca balanceándose en puertos del tamaño de una piscina, escaleras de piedra que suben hacia viñas en terrazas, ropas de colores secando en balcones que cuelgan sobre el vacío. Todo ello en el espacio de un instante, antes de que el tren vuelva a la oscuridad del siguiente túnel. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por paisaje ferroviario. Las Cinque Terre recibieron 2,5 millones de visitantes en 2019, en un territorio de apenas 4.300 hectáreas, con menos de 5.000 habitantes permanentes. La presión fue tal que el Parco Nazionale delle Cinque Terre comenzó a estudiar un sistema de reservas obligatorias para acceder a los senderos costeros, similar al que ya existe para el Camino del Inca en Perú. Viajar en el Cinque Terre Express en julio puede ser caótico. Hacerlo en noviembre, con el mar gris y las aldeas casi vacías, es una experiencia completamente distinta. Más íntima, más melancólica y de algún modo más honesta con lo que estos pueblos son en realidad. Lugares donde la gente trabaja, pesca y envejece, mirando el mismo horizonte desde hace 30 generaciones. Hemos dejado el Mediterráneo. La siguiente ruta nos lleva al extremo opuesto del continente, donde el paisaje no es íntimo, sino épico. Baramino de Plata West Highland Line, Escocia, Reino Unido. Existe un fotograma que ha aparecido en más películas, más portadas de libros y más carteles turísticos que cualquier otro en la historia del ferrocarril europeo. Un tren negro cruzando un viaducto curvo de 20 arcos sobre un valle verde envuelto en niebla de montaña.
Si lo has visto, sabe que ese lugar es real. Se llama Glenfinnan. La West Highland Line sale de Glasgow y avanza 264 kilómetros hacia el noroeste a través de los Cairngorms, los Moors y las Highlands escocesas hasta llegar a Mallaig, un pequeño puerto de pescadores en la costa occidental de Escocia, frente a la isla de Skye. Es una ruta que no tiene atajos. Cada kilómetro exige que el tren cruce o rodee algún lago, algún pantano, alguna colina que parece no tener fondo. El viaducto de Glenfinnan, construido entre 1897 y 1901, tiene 380 metros de longitud y se curva suavemente sobre el Glenfinnan, con una elegancia estructural que ninguna ingeniería moderna ha superado en términos estéticos. Fue el primer gran viaducto ferroviario, construido enteramente en hormigón en masa, sin armadura de hierro. Su constructor, Robert McAlpin, apodado Concreto Bob por sus contemporáneos, apostó por un material que muchos ingenieros de la época todavía consideraban experimental. El viaducto lleva más de 120 años aguantando el peso de trenes que ninguno de sus constructores habría podido imaginar. A bordo del tren, el paisaje es de una severidad magnífica. Los logs reflejan el cielo con una precisión de espejo en los días despejados. En los días nublados, que en Escocia son la mayoría, las montañas desaparecen en la bruma y el tren avanza como si estuviera entrando en otro mundo. No hay aristas vivas aquí. Todo tiene esa suavidad melancólica del musgo, de la piedra mojada, de los helechos que crecen entre las rocas. El viaducto de Glenfinnan aparece en las películas de Harry Potter como el viaducto que cruza el Hogwarts Express. Sin embargo, J.K. Rowling no lo mencionó nunca en sus libros. Fue el director Chris Columbus quien decidió rodarlo allí durante el verano de 2000. Desde entonces, el número de turistas que visitan Glenfinnan en verano se ha multiplicado por 10. El Jacobite, el tren de vapor que hace el trayecto turístico entre Fort William y Mallaig de mayo a octubre, cruza el viaducto 2 veces al día. Los pasajeros que viajan en él saben lo que van a ver y aún así, cuando el viaducto aparece en la curva y el valle se abre debajo, casi todos guardan silencio durante unos segundos. No hay mucho que decir ante ciertas cosas. Hemos llegado a los 5 más grandes, y el siguiente no se limita a ser hermoso. Desafía las leyes de lo que se puede construir a 2000 metros de altitud. Noruega. Imagina una línea de ferrocarril tan inclinada que los ingenieros que la diseñaron tardaron 20 años en convencer al gobierno noruego de que era posible, y que cuando por fin la construyeron, entre 1923 y 1940, tuvieron que inventar un sistema de frenado específico para ella, porque ninguno de los existentes era suficiente. La Flåmsbana conecta Myrdal, a 866 metros de altitud en la línea ferroviaria Bergen-Oslo, con Flåm, un pequeño pueblo en la orilla del Aurlandsfjord, a solo 2 metros sobre el nivel del mar. La distancia en línea recta entre ambos puntos es de apenas 20 kilómetros. El desnivel es de 864 metros. El tren los recorre en 55 minutos, descendiendo con una pendiente media del 5,5%, una de las más pronunciadas del mundo para una línea ferroviaria regular, a través de 20 túneles, 18 de los cuales fueron perforados completamente a mano durante los años 30. En el tramo más dramático, el tren gira 180 grados dentro de la montaña para poder bajar sin descontrolarse. Desde el exterior parece que el convoy desaparece en el granito y reaparece más abajo, como un truco de prestidigitación geológica. Las cascadas son el elemento más impactante del trayecto. La Kjosfossen, con 93 metros de caída libre, está ubicada directamente junto a la vía. El tren se detiene durante varios minutos para que los pasajeros puedan bajar al exterior y contemplarla. En verano, cuando el deshielo alimenta el caudal al máximo, la niebla del agua cubre el vallecillo entero y los arcoíris aparecen y desaparecen entre los abedules. En invierno, la cascada se congela parcialmente formando estructuras de hielo que los noruegos locales llaman fosseis, fósiles de agua. Los trenes de la Flåmsbana tienen 5 sistemas de freno independientes, cualquiera de los cuales es suficiente para detener el convoy por sí solo. Es una exigencia técnica única en el mundo ferroviario europeo.
Si todos fallaran simultáneamente, algo que en 80 años de operación no ha ocurrido nunca, el tren llegaría al fondo del fiorde. Los noruegos lo llaman simplemente el margen de seguridad. La Flåmsbana transporta hoy más de 500.000 pasajeros al año, lo que la convierte en la ruta turística ferroviaria más visitada de Noruega. En julio, los vagones van llenos de turistas japoneses, alemanes y americanos con cámaras de lentes largas. En enero los mismos vagones van casi vacíos y el paisaje tiene una quietud que pesa sobre los hombros como algo físico. Hemos descendido hasta el nivel del fiordo. La siguiente ruta nos lleva a la dirección opuesta, hacia arriba, más arriba que cualquier otro tren de esta lista. Suiza e Italia. Hay una imagen que los turistas que han viajado en el Bernina Express describen siempre de la misma manera. El tren rojo sobre la nieve blanca, con los Alpes al fondo y el cielo de un azul tan intenso que parece mentira. No es exageración, es la física de la altitud. A más de 2.000 metros, la atmósfera filtra menos polvo y la luz llega sin los matices sucios del nivel del mar. El Bernina Express opera entre Chur, en el cantón suizo de los Grisones, y Tirano, en la región italiana de Lombardía. Son 144 kilómetros que atraviesan el paso alpino del Bernina a 2.253 metros sobre el nivel del mar, la cota más alta de cualquier línea ferroviaria de montaña en los Alpes. Sin cogwheels, sin cable de tracción, solo ruedas de acero sobre rieles de acero, ascendiendo por pendientes que alcanzan el 7%. El trayecto comienza entre las casas de madera oscura de los valles suizos y sube rápidamente hacia el glaciar del Morterach, cuya lengua de hielo avanza hasta los 2.100 metros. Los pasajeros que han viajado por esta ruta en los últimos 20 años tienen una referencia morbosa. El punto en la ladera donde se instalaron los primeros postes indicadores en 1900 para marcar el frente del glaciar está hoy a más de 3 kilómetros del hielo actual. El Morterach retrocede un promedio de 30 metros por año. Más allá del glaciar, el tren cruza el lago Bianco, un embalse de alta montaña de color turquesa casi neón, efecto del sedimento glacial en suspensión, y luego desciende hacia Italia por una serie de viaductos en espiral que los ingenieros del siglo XIX diseñaron para ganar altitud sin necesidad de túneles. El más famoso es el Viadotto del Brusio, un bucle circular completo que permite al tren bajar 7 metros de altitud en el espacio de 100 metros horizontales. Visto desde el aire, parece un nudo de ferrocarril dejado caer sobre la ladera por distracción. El Bernina Express fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008, junto con la línea Albula, su ruta de acceso desde Chur. Es una de las 2 únicas rutas ferroviarias activas del mundo con ese reconocimiento UNESCO. La otra es la Semmeringbahn austriaca, el número 10 de esta lista. En verano, la ruta se reserva con semanas de antelación. En invierno, los vagones panorámicos rojos contrastan con la nieve de un modo tan fotogénico que la imagen se ha convertido en símbolo no solo de Suiza, sino del concepto entero de viaje en tren como experiencia estética. El Bernina no te lleva de un lugar a otro. Te lleva a través de algo que muy pocas personas en la historia han podido ver. Suiza tiene una segunda ruta en esta lista, y es aún más grande que esta. Glacier Express. Suiza se llama Express y es el tren más lento de Europa. Esa contradicción no es accidental. El Glacier Express, que conecta Zermatt con Saint Moritz a través de los Alpes suizos, asumió su lentitud como propuesta de valor desde el primer día de operaciones en 1930. El recorrido de 291 kilómetros dura aproximadamente 8 horas, es decir, el equivalente a cruzar toda Suiza en coche, en tiempo de vuelo Madrid-Nueva York, en el lapso entre el desayuno y la cena. Y los pasajeros lo hacen adrede, porque el trayecto es el destino. El tren parte de Zermatt, el pueblo alpino construido a los pies del Matterhorn, esa pirámide de roca de 478 metros que aparece en cada caja de chocolate suizo y que vistos desde el vagón en los primeros kilómetros resulta tan improbable que parece CGI. Luego el tren sube por el valle del Matterwispa, cruza el paso de la Furka
a 2.160 metros, desciende al Valle del Ródano y vuelve a subir por el Overall Pass, a 2.033 metros, antes de descender finalmente hacia St. Moritz y el lago Engadina. Los vagones panorámicos tienen ventanas que se extienden desde la línea de los asientos hasta el techo, ligeramente inclinadas hacia afuera para ofrecer una vista diagonal hacia arriba. El efecto es de inmersión total. Las montañas no solo están a los lados, están encima. Los 291 túneles, los 291 puentes y los 91 viaductos que componen la infraestructura del trayecto aparecen y desaparecen de manera tan constante que los pasajeros eventualmente dejan de contarlos y simplemente se rinden al espectáculo. En el punto más dramático del recorrido, el tren cruza el Landwasserviadukt, un viaducto de 6 arcos de 65 metros de altura que curva suavemente sobre el río Landwasser y entra directamente en un túnel perforado en la pared vertical de la montaña. La maniobra completa dura menos de 10 segundos. Los fotógrafos esperan horas en el valle de abajo para capturar esos 10 segundos. El Glacier Express sirve una de las comidas más inusitadas de la gastronomía ferroviaria mundial. El menú incluye copas de vino con base inclinada, diseñadas específicamente para mantenerse erguidas en las mesas inclinadas del comedor cuando el tren sube o baja las pendientes más pronunciadas. La empresa que las fabrica tiene una patente registrada. Se han vendido miles de ellas como souvenirs. En invierno, el tren atraviesa un mundo completamente blanco. Las aldeas suizas con sus chapiteles medievales emergen entre la nieve como elementos de un Belén a escala real. En verano, los prados alpinos con edelweiss y gencianas azules contrastan con las cumbres nevadas en una combinación de colores que la naturaleza parece haber compuesto pensando en los pasajeros que van a mirar por las ventanas. Pero antes de llegar al número 1, hay algo que necesitas saber. Existe una ruta en esta lista que no se puede experimentar fácilmente. No es una línea turística, no tiene vagones de lujo ni servicio de mesa, y es posiblemente la más hermosa de todas. Ferrovia Retica, línea Albula, Suiza. Si el Bernina Express es el tren más icónico de los Alpes, la línea Albula es el alma que lo sostiene. Y la razón por la que ocupa el primer lugar de esta lista no es una sola cosa, es la suma de todo lo que un ferrocarril de montaña puede ser. La línea Albula forma parte de la red de la Ferrovia Retica, los ferrocarriles réticos de los Grisones, el cantón suizo donde se habla romanche, una lengua directamente descendiente del latín vulgar de los soldados romanos que cruzaron los Alpes hace 2000 años. La línea conecta Thusis con St. Moritz a través del paso del Albula, a 820 metros de altitud, en un trayecto de 67 kilómetros que es, kilómetro a kilómetro, la ruta ferroviaria alpina más densa en infraestructura de ingeniería del mundo. Los números son difíciles de creer incluso cuando se leen despacio. 55 túneles, 196 puentes y viaductos en apenas 67 kilómetros. Eso significa un puente o túnel cada 300 metros. En el tramo entre Bergun y Preda, el tren asciende 416 metros de altitud en solo 12 kilómetros lineales. Para conseguirlo sin sobrepasar el gradiente máximo admisible, la vía realiza 4 bucles en espiral, cruzando 3 veces el mismo río y pasando 2 veces por encima de sí misma en lo que los ingenieros llaman una solución en hélice. Vista desde un dron, parece el garabato de un niño en un mapa. Vista desde el vagón, es una de las experiencias más desorientadoras y maravillosas que puede ofrecerle un tren a un pasajero. Fue construida entre 1898 y 1903 por un ejército de 6. Certos herrero trabajadores, muchos de ellos inmigrantes italianos que vivían en barracones sobre la nieve y trabajaban con pico, pala y dinamita. El ingeniero jefe, Friedrich Hennings, murió de agotamiento en 1901 antes de ver terminada la obra. Su sucesor, Georg Chesler, completó el último túnel en octubre de 1903 y dijo ante los trabajadores reunidos que lo que habían hecho no era construir un ferrocarril, sino doblarle el brazo a los Alpes. En el pueblo de Bergun, en el cantón de los Grisones, existe desde 2008 una ley municipal que prohíbe fotografiar los trenes de la línea Albula desde ciertos puntos del pueblo.
El motivo declarado en la ordenanza. Las imágenes son tan hermosas que hacen sentir mal a los turistas que no pueden permitirse viajar en ellos. La ley fue derogada en 2015 tras volverse viral en redes sociales, pero existió. La línea Albula no tiene el marketing del Glacier Express ni los vagones panorámicos de lujo del Bernina. Es una línea regional suiza, con trenes que pasan varias veces al día y pasajeros que viajan a trabajar, a hacer la compra, a visitar a sus familias. Y mientras hacen todo eso, están cruzando lo que la UNESCO reconoció en 2008 como uno de los paisajes ferroviarios más extraordinarios de la historia humana. Porque eso es exactamente lo que es la línea Albula, el recordatorio de que los seres humanos, cuando se lo proponen, pueden construir cosas tan bellas que parecen mentira. Cosas que no deberían existir, y sin embargo, existen, y funcionan, y llevan a la gente de un lado a otro todos los días de un año. Eso es el Confín. 10 rutas, 10 maneras distintas de entender lo que significa viajar. Desde los viaductos de piedra de la Austria del siglo XIX hasta los bucles en espiral de los grisones suizos. Desde las aldeas de colores sobre el Mediterráneo hasta los fiordos noruegos donde las cascadas caen junto a los vagones. Europa construyó estas líneas en un tiempo en que no había satélites, ni ordenadores, ni GPS, solo ingenieros con brújulas, trabajadores con picos y la voluntad absurda de llevar un tren donde nadie creía que pudiera llegar. Y lo que nos dejaron no es solo infraestructura, es la prueba de que la belleza no siempre aparece a pesar de las limitaciones. A veces aparece exactamente gracias a ellas. Un viaducto no es hermoso porque alguien lo haya diseñado para hacerlo. Es hermoso porque alguien encontró la única solución posible para un problema que parecía imposible. Y esa solución, con el tiempo, se convirtió en arte. El ferrocarril europeo no es solo transporte, es la memoria viva de la ambición humana. El testimonio de que cuando una civilización decide conectar sus extremos, lo que construye en el camino acaba siendo tan valioso como el destino. Estas rutas no son simples vías de tren. Son el trazo más largo y más hermoso que los seres humanos han dejado sobre el rostro de Europa. Si pudieras elegir solo una de estas 10 rutas para vivirla algún día, ¿cuál sería la tuya y por qué? ¿El bucle imposible de la línea Albula? ¿La cascada junto al vagón en Flom? ¿O el silencio de las Highlands en niebla? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.